Hola mis hermanos, es un gusto saludarles en este miércoles y como siempre hoy vamos a escuchar una reflexión y bueno, les anunciamos que en los miércoles subsiguientes algunos hermanos y hermanas estarán compartiéndonos ya sea una reflexión o también un testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Los hermanos desean edificarnos a través de lo que ellos han experimentado y bueno, pues unámonos, gocémonos con lo que Dios ha hecho en ellos y que también nos fortalezca a nosotros. Que Dios los bendiga a todos. Saludos hermanos, ¿cómo están? Estamos devocional que el Señor nos permite nuevamente conectarnos. Gracias a Dios porque nos ha guardado esta semana. Qué bueno que estás ahí desde casa conectado y que has dispuesto en tu corazón a adorar y bendecir al Señor. Y pues vamos a elevar una oración porque nuestro Padre nos ha acercado a Él y hoy podemos disfrutar del privilegio de estar en su rebaño. Dice un salmo que somos ovejas de su prado y es un gozo poder saber que Él es nuestro pastor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, porque nos has hecho aceptos, Señor, en tu casa, porque nos has hecho ovejas, Padre. Y no por la definición más tierna y más hermosa, Señor, sino porque a veces somos distraídas, nos perdemos, Señor, nos herimos, somos heridos por algunas situaciones, Padre, pero tú eres el buen pastor. Tú nos guardas, Señor, tú nos traes a casa, tú nos mantienes seguras, Señor, incluso de cualquier acechanza, de cualquier arma, Señor, que quisiera hacernos daño. Gracias por tu fidelidad, por llevarnos a pastos verdes, Señor. Eres bueno, eres el buen pastor. Has dado tu vida, Señor, en sacrificio por tus ovejas y hoy solo podemos adorarte y darte gracias, Jesús. Amén. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Somos recibidas cuando hemos estado extraviadas, Padre. Tú nos has recibido, Señor. Tú nos has atraído a ti, Jesús, y por eso te damos la gloria, Señor. Porque eres grande, porque eres asombroso, Señor. Eres el eterno, eres el amado, Padre. Eres espléndido, Jesús. Estás en el trono, Señor. Te damos la gloria a ti, Jesús. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es nombre sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tú eres grande. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Te damos gracias. Te damos gracias a ti, Señor, por tu grandeza, por tu poder, por todo lo que tú eres, Señor, porque tú lo llenas todo, porque tú lo llenas todo, Señor. Tú eres el Rey y proclamamos tu grandeza. Solo tú que reinas por siempre, que eres el Rey. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Señor. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti, Señor. Bendito seas por tu grandeza. Gracias, muchas gracias por la vida que tú nos das, por estar en este momento todos juntos cantando a tu nombre, porque para ti no hay nada imposible. Gracias te damos en esta hora, muchas gracias. Y así como está, le invitamos a que escuche la palabra del Señor ahí donde se encuentra y tenga ese corazón dispuesto siempre de escuchar su mensaje. Muchas gracias y Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a dedicar un pequeño tiempo a tratar de estudiar un poco de la palabra de Dios y quisiera que hiciéramos una pequeña oración. Padre, muchas gracias por este
esta oportunidad, este privilegio y sobre todo esta responsabilidad, Padre, para la que tú sabes que yo no soy apto para esto, pero yo te pido, Padre Santo, que me ayudes hoy a hablar tu palabra y que podamos ser bendecidos, Padre Santo, y transformados. Te lo pido en el nombre de Jesús, bendito Dios. Muchas gracias. Bueno, hermanos, quisiera que hoy revisáramos algo. Considero que existen en la vida muchas cosas que pueden llamarnos la atención, muchas cosas que deseamos, muchas cosas que buscamos, muchas cosas que quisiéramos entender, hacer, comprender. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra un camino mucho más excelente, ¿no? Un par de caminos que nos conducen a entender algo mucho más extraordinario de la vida y de las cosas que Dios quiere darnos. Y me refiero en primer lugar a la búsqueda de la sabiduría. Quisiera que vayamos para empezar a 1 Corintios, versículo 26, y leyéramos lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, yo creo que, sin lugar a dudas, este es uno de los pasajes en la Biblia en los que a mí, pues creo que es algo que nos conmueve mucho a todos, porque nos hace entender la realidad de nuestra vida, nos hace entender quiénes somos y nos hace entender que Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido. A nosotros que éramos lo peor del mundo, que éramos lo necio y lo vil. Y precisamente a nosotros que no éramos sabios, la mayoría de nosotros, ni nobles, ni poderosos, Dios nos escogió de alguna manera extraordinaria para hacer su voluntad y para que avergonzar a aquellos que sí lo son, que sí son poderosos, que sí son sabios, que sí son nobles según la carne. Y quisiera empezar con esta manera, porque yo creo que esta condición en la cual nos encontramos es una condición en la cual muchos estamos muy mal delante de Dios. Muchas veces las actitudes o la actitud que tenemos puede llegar a ser un obstáculo para experimentar las riquezas que Dios tiene para nuestras vidas. Y a mí me llama mucho la atención, aunque no lo entiendo por completo, cuando la Biblia precisamente nos muestra que un camino para hacerlo, para hacer el camino para acercarnos a Dios, o sea, si bien sabemos que es Cristo, si bien sabemos que ha sido el conocer el Evangelio, es una manera de experimentarle más y más es a través de la sabiduría que Dios nos ofrece y que Dios nos da a todos. Vamos a revisar algunos pasajes. Vayamos a Proverbios capítulo 1, versículo 20. Proverbios 1, versículo 20. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Muy bien, el Señor está más que dispuesto a mostrarnos un camino maravilloso. A mí me encanta la manera en la que en este pasaje se personifica la sabiduría para hablarnos de que ella está dispuesta a ofrecernos. Aquí se menciona como que alguien que está en las calles llamando a cualquiera de nosotros que vamos caminando en cualquier momento de nuestra vida, en esos momentos quizá en los que menos estamos poniendo atención o en los que estamos distraídos, y nos está diciendo: hey, simple, tú, ven, escúchame.
Yo te voy a enseñar el camino correcto, yo te voy a enseñar el camino recto. A la diestra de mis manos hay riquezas, pero riquezas que sobrepasan a lo que nosotros entendemos. No está hablando aquí nada más de riquezas monetarias, sino de riquezas espirituales, riquezas que el Señor nos ofrece. Dice a cualquier simple, hey, ven, o sea, yo te enseñaré. La sabiduría sirve un banquete en el cual nosotros podemos acudir en cualquier momento de nuestras vidas para deleitarnos en las cosas que Dios tiene para nosotros. Se nos hace un llamado muy grande y muy fuerte en este pasaje, y a mí me llama mucho la atención cómo es que Dios nos hace esa invitación, porque sabe que necesitamos y que lo que más anhela nuestro cuerpo y lo que más necesita nuestra alma, nuestro espíritu, es llenarnos de la sabiduría que solo Dios puede ofrecer. Ahora, ¿cómo podemos medir o pesar qué tan fuerte es esa sabiduría que Dios nos está ofreciendo? ¿Cuál es la comparación? ¿A qué se le asemejará? ¿A qué se le parecerá? Bueno, podemos ver en el pasaje de Eclesiastés 7:12 algo muy interesante. Eclesiastés 7:12. Eclesiastés 7:12, versículo del 7:12 al 14. Dice algo muy interesante, porque escudo es la ciencia o el conocimiento y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Primero, podemos ver aquí que nos habla de cosas muy, muy buenas. El conocimiento es algo que tiene mucho sentido, es algo muy grande, es algo muy, muy apreciado, algo que incluso para muchos es lo más importante. Puede haber el conocimiento en diferentes áreas, en diferentes aspectos, en diferentes cosas, pero el conocimiento al final es un escudo para nuestra vida, para aquel que lo posee. Aquel que estudia una carrera profesional podrá disponer de un conocimiento que le va a ayudar a sustentarse económicamente, que le va a ayudar a resolver ciertos problemas en la vida. Aquel que tiene un conocimiento sobre algún oficio también puede serle útil. Aquel que tiene un conocimiento específico para ayudar a las personas, para hacer cierto tipo de cosas, puede serle de mucha ayuda. Pero también tenemos el dinero. El dinero, claro está, para la mayoría de nosotros es algo vital para la vida. Y es algo que también para aquel que lo posee y para aquel que lo posee en abundancia resulta ser una especie de baluarte de la vida, baluarte que te garantiza pues, todo lo que necesitas y todo lo que necesitamos, ¿no? Es capaz de darnos en cierta forma el dinero. Y esa es la primera impresión que tenemos. Y desde luego son cosas importantes y cosas que buscamos y que necesitamos buscar en nuestra vida. Sin embargo, aquí dice que la sabiduría, esa sabiduría de la cual hace un momento el pasaje decía, bienaventurado aquel que busca la sabiduría, bienaventurado aquel que posee la sabiduría, ¿no? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Decía el pasaje que leíamos. Bueno, esa sabiduría es extremadamente superior a todo lo que podamos imaginar y a todo lo que podamos desear. Y esto es interesante porque dice que la sabiduría es capaz de exceder a todo conocimiento, a todo dinero o a toda riqueza que podamos imaginar, porque la sabiduría es capaz de dar vida a sus poseedores. Vamos a ver igual nuevamente en Proverbios 3, del 13 al 15. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear, todo lo que puedes imaginar, no se puede comparar a ella. Nuevamente vemos que la sabiduría es algo mucho más allá de lo que podríamos considerar o entender. Uno podría pensar en primera instancia que el conocimiento es similar a la sabiduría.
Conocer, como ya vimos, es algo útil, puede ser algo útil, y conocer es maravilloso. O sea, conocer, cuando hay una utilidad al conocimiento, pues tiene mucho sentido, pero el conocer por el hecho de conocer, el conocer por gusto algo, el descubrir ciertas cosas, es algo maravilloso, es algo muy bonito, es algo que puede llenar o hasta cierto punto dar sentido a nuestro espíritu y a nuestra vida. Podemos aprender de muchas cosas. A lo largo de la historia, la gente, el ser humano es algo que ha hecho, ¿no? Aprender acerca de ciertos temas en la ciencia, de ciertos temas para la vida, de ciertos aspectos, es extraordinario. Con todo eso, el conocimiento es algo que dista mucho de ser sabiduría. Pero vayamos un poco más al grano, vayamos a la Biblia. De entrada, nosotros por el hecho de ser creyentes, entendemos la Biblia de una manera muy distinta a cualquier persona que se acerque en algún momento a leerla, sin antes haber entendido el camino que nos traza Jesús, ¿no? Pero, aún siendo creyentes, muchas veces al acercarnos en la Biblia podemos encontrarnos con un gran problema. Ese problema puede ser el hecho de creer que el conocer, el llenarnos de datos, el aprender ciertas cosas interesantes, que no dejan de ser interesantes, que no dejan de ser maravillosas, que tienen su sentido, que tienen su valor. Por más que nos llenemos de ese tipo de cosas que repito, son muy, muy padres, estamos muy cortos y nos estamos perdiendo de mucho si al acercarnos a la Biblia solo buscamos aprender ese tipo de cosas. Porque lo que verdaderamente Dios nos está ofreciendo, lo que verdaderamente Dios nos está dando a través del banquete de la Biblia, a través del banquete que nos ofrece, es algo que da vida a sus poseedores. Y esa es la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Eso es lo que realmente Dios quiere darnos. Eso es lo que realmente necesitamos. Podremos llenarnos de información, pero nada de eso será suficiente para saciar las necesidades más profundas de nuestra alma. Y en esto enfatizo porque, de nuevo, mi idea era querer poner la balanza de la diferencia de la sabiduría, ¿no? A pesar de que muchas otras cosas pueden ser preciosas, aquí se compara la sabiduría con las gemas del mundo, con el oro, con la plata y todas esas cosas que a la vista son cosas que llaman la atención, pero dice que nada de eso podría compararse con la sabiduría. Y lo que a mí en especial me llama mucho la atención es que dice que todo lo que podamos desear, todo lo que se les antoje o imaginen, que no nada más es dinero, puede ser riqueza, puede ser conocimiento, puede ser estatus, puede ser reconocimiento, puede ser una posición, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, y son importantes y son interesantes y son muy padres, pero nada de ello es verdad. Es más, si nosotros tuviéramos todo eso en nuestras vidas, si tuviéramos un estatus, si tuviéramos un reconocimiento, inclusive una autoridad, inclusive dinero, inclusive conocimiento, si tuviésemos todo eso, estaríamos quedando con tan poco de lo que Dios verdaderamente nos está ofreciendo y de lo que es más importante, porque escudo es el conocimiento y escudo es la riqueza o el dinero, pero la sabiduría lo sobrepasa en que da vida a sus poseedores. Ahora, muy bien, tenemos este balance, ¿no? Este balance acerca del poder y la supremacía de la sabiduría. Volvemos ahí mismo en Proverbios, en Proverbios 4:7, dice, desde el 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y es más, dice, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Si hay algo que pudiéramos estar deseando más, si hay algo por lo cual deberíamos estar estudiando más o trabajando más y todo lo que nos hace falta hacer y necesitamos hacer, si hay algo que vale más la pena en que nos fatiguemos debajo del sol, es por buscar la sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, la sabiduría que proviene del Señor.
la que está en el conocimiento de la Biblia, perdón, en la Biblia. Ahora, es muy interesante el libro de Proverbios porque dice que los insensatos desprecian la ciencia, que el insensato, aunque sea corregido, aunque sea amonestado, él simplemente decidirá no entender, simplemente no te hará caso. Dice, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Y a veces podemos encontrarnos de que nosotros, y de hecho debemos de partir, no solo por una cuestión de pretensión de humildad, sino porque es la realidad. Nosotros no sabemos, nada sabemos, no tenemos idea de nada. Y si creemos que sabemos algo, en realidad no hemos conocido ni entendido nada. La misma Biblia nos aclara que si alguien conoce algo, conoce en parte y que llegará un punto, llegará un momento en el que eso no servirá para mucho, porque lo que realmente trasciende es la sabiduría, sí, y todo lo que viene con ella. ¿Qué es lo que está cerca de la sabiduría? ¿Cuál sería qué serían cuál sería la familia de la sabiduría o los hermanos de la sabiduría? Pues son, por ejemplo, el amor. Vamos a revisar un poco en primera de Corintios, versículo 8, capítulo 1, algo que todos conocen, ¿no? Que muchos han escuchado. Aquí se habla de que una comparación nuevamente entre el conocimiento y la sabiduría. Dice, primera de Corintios, aquí está, 8. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Estoy en 1 Corintios 8:2. Ahora, voy a leer todo el pasaje. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En el contexto, bueno, se está hablando de algo que ahorita no viene al caso, pero se está dando entendido de que Pablo, al estar hablando con los destinatarios de la carta, con la iglesia, está dando por sentado que muchos de ellos se jactan de entender algo o se jactan de conocer sobre algún aspecto de la vida, que en este caso es los sacrificados a los ídolos. Y les dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, da por sentado que todos decimos eso, que sabemos conocimiento, que ya entendemos acerca de ciertos temas, de lo que sea, y hablo de temas que tienen que ver con la Biblia, ¿no? Pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, de nuevo, ¿qué produce el conocimiento? El conocimiento, haciendo nuevamente esa comparación, el conocimiento es algo muy útil, es algo muy bueno, es algo que tiene sentido, que es una herramienta para muchas cosas, que nos ayuda a entender, a hacer muchas cosas en la vida. Sin embargo, el conocimiento nuevamente se queda corto delante de la sabiduría. Y el conocimiento sin el amor, creo yo, o he entendido yo, o estoy tratando de entender que no sirve para mucho. Y nuevamente no tendría muy sentido si nosotros aprendiéramos muchas cosas o estudiáramos muchas cosas si no aprendemos a amar y si no buscamos el camino de la sabiduría. A todo esto, ¿por qué? ¿Por qué la urgencia de entender esto o de buscar este tipo de entendimiento que es la sabiduría y no en buscar otras cosas? Porque resulta que en nuestra condición de seres humanos, en nuestra condición de hombres, tenemos arraigados en nuestro ser ciertas actitudes de las cuales están en nuestra carne, en nuestra condición humana, que todos hemos escuchado eso y lo hemos reflexionado alguna vez, muchos de nosotros. Es el pecado que mora en mí, el pecado que está en mí. Yo no puedo librarme de él tan fácilmente. Dios nos ha salvado, Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero ahora estamos en un proceso en el cual algunos van más adelantados, otros vamos más abajo, pero a través de ese proceso de despojarnos del viejo hombre, de despojarnos de esa vana manera de vivir, pues precisamente seguimos arrastrando ciertas actitudes o ciertas condiciones de nuestra carne.
Y muchas veces una de esas condiciones que más sale a flote, yo diría que en todas las personas, y yo no diría que alguien pudiera salvarse al respecto, que es la jactancia y que es la soberbia. La jactancia, pues, tiene que ver con algo que, de lo cual nosotros hacemos alarde y que muchas veces ni siquiera hay razón para hacerlo. Ni siquiera hay razón para hacerlo porque somos tan simples muchas veces de que quizá aprendemos a hacer algo, o lo hacemos bien, o entendemos algo y lo hacemos medianamente bien y inmediatamente creemos que lo entendemos todo, creemos que lo podemos hacer todo, creemos que somos capaces, que somos merecedores, que somos dignos, y quizá porque trabajamos por ello, o peor aún, ni siquiera hemos trabajado por ello, y entonces hacemos alarde o hacemos jactancia de ello. La palabra que hace referencia a esta jactancia, a la soberbia, al orgullo que está dentro de nosotros como seres humanos, en el idioma original se traduce como alasdonella. Y a mí me llamó mucha atención buscarla en el idioma original porque, estuve buscando en un diccionario y rastreando diferentes significados que ha tenido a lo largo de la historia hasta que fue usada en los textos de la Escritura. Y dice que algunos pensadores antiguos la concibieron de ciertas formas en específico muy interesantes. Por ejemplo, Platón, un filósofo de la antigüedad, decía que la alasdonella eran todos los deseos falsos y jactanciosos que pudiéramos en algún momento tener los seres humanos. También la persona que se comporta de esta manera es denominado alasdón, es denominado, o sea, aquel que se jacta, aquel que es soberbio. Y es aquella persona que se atribuye cualidades dignas de alabanza que realmente no tiene o que tiene en menor grado del que alardea. Y me detengo aquí porque esto se asemeja mucho con lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Precisamente en esa búsqueda de conocimiento o de riqueza o de, no sé, placeres de la vida, muchas cosas que nos dan estatus, que nos dan reconocimiento. Precisamente lo peor del asunto, lo primero que hacemos muchas veces es atribuirnos cualidades dignas de alabanza que en realidad no tenemos y nunca hemos entendido y no hemos tenido y no hemos adquirido. Entonces eso es algo muy, muy preocupante porque realmente no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y precisamente esa actitud y esa condición nos impide entender los caminos que Dios y las obras que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos impide, por ejemplo, acceder a la sabiduría. Algunas otras definiciones, también esta me gusta mucho. Xenofonte, un pensador también de la antigüedad, definía esta palabra de aquel que es un alasdón, aquel que es un jactancioso, como aquellos que presumen de ser más ricos de lo que no son. Y esto también es una realidad en las vidas de muchas personas y de nosotros. Y aquí podemos hablar en términos de dinero o en términos de otros aspectos de la vida. O sea, nos encanta presumir sobre cosas que no tenemos o sobre cosas que queremos aparentar que forman parte de nuestra vida por adquirir algún privilegio. Pero en realidad solo estamos engañándonos a nosotros mismos. Todo esto, ¿cómo tiene relación o cómo tiene sentido, ¿no? Cuando nos acercamos a la Escritura, encontramos algunos pasajes que son muy, muy reveladores. A mí me gustó mucho, o me gusta mucho, creo que todos lo hemos escuchado, el pasaje que se encuentra en la carta de Primera de Juan, capítulo 2, que está en el versículo 15, que dice, es una advertencia que Dios nos da a todos: no améis al mundo. Y aquí creo que se puede entender que se refiere a los creyentes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Vamos a reflexionar un poco este pasaje. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que está en el mundo? Bueno, lo dice aquí mismo. En el mundo hay lo que está, bueno, pueden haber muchas cosas, ¿no? Pero no, aquí claramente, a mi entender, no está hablando de la naturaleza o de ciertos aspectos físicos, sino ciertas condiciones espirituales en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si alguien ama cualquiera de estas cosas, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. En otras versiones dice, y el mundo está pasando, el mundo se está destruyendo, el mundo está extinguiéndose con sus deseos, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se liga todo esto? Resulta que voy a enfocar en el aspecto de la vanagloria de la vida, que tiene que ver con precisamente lo que estaba describiendo hace un momento, con la pretensión, con el alarde, con la ostentación, con la jactancia, y también se traduce por fanfarronería. Bueno, todo esto es algo que se encuentra en el mundo. Todos estos son deseos que están escondidos, clavados en nuestro corazón, y que creo que no existe ser humano que pueda decir yo no los tengo, o que pueda decir es que yo nunca me he sentido así, es que yo nunca me he sentido superior o mejor, o he hecho alarde de algo que no tenía. Creo que esto es algo natural en la condición caída del ser humano, y precisamente es algo de lo que no podemos escapar tan fácilmente, que de hecho no podemos escapar. Es imposible que despojemos esto de nosotros si Dios no interviene en nuestras vidas para sacarlo. Dicho esto, entendemos que necesitamos la ayuda de Dios y que tenemos que estar dispuestos a dejar eso en el pasado, y de que esta condición de jactancia y de soberbia es totalmente contraria a pues la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta jactancia puede ligarse con muchos aspectos en la vida. Se puede ligar nuevamente con la adquisición de bienes materiales, de riquezas, de estatus social, de conocimiento. Todo esto es posible. Y, sin embargo, no significa que ese tipo de cosas sean malas, y eso simplemente es algo que podemos aclarar hasta cierto punto. O sea, conocer algo con conocimiento no es malo, las riquezas como tal no son malas, tener estatus y reconocimiento tampoco es malo. El problema está en lo que eso hace en nuestro corazón, y que esto apela a la vanagloria que buscamos en nuestras propias vidas. Ahora sí, pongo esto en contraste precisamente con cómo luchar contra ello, cómo luchar contra estas condiciones que tiene el ser humano. Se puede hacer de muchas maneras, y la respuesta siempre va a ser Cristo, y la respuesta siempre va a ser volver al Evangelio, la respuesta siempre va a ser entender lo que dice la Biblia. Pero yo quise revisar, y me pareció una manera muy padre de verlo, y una manera muy especial de comenzar a entender cómo podemos ir transformándonos y despojándonos de esa vieja manera de vivir, precisamente a través de la búsqueda de la sabiduría. Porque la sabiduría, nuevamente, como mencioné al principio, es simplemente eso que puede transformar nuestras vidas. Es que no es cualquier sabiduría, es que no es algo que proviene del ser humano, sino algo que proviene de Dios. Y toda buena dádiva proviene de lo alto, y precisamente la sabiduría es algo que está en el poder de Dios. Quisiera terminar pues con un pasaje
en un par de pasajes en Proverbios 8:34. 8:34. Y también con Romanos 12:3. Romanos 12:3. Solo Proverbios 8:34. Muy bien, desde el 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esto es algo que podemos encontrar en Proverbios. Y es que esto es algo que dice la sabiduría. Porque en el libro de Proverbios podemos encontrar algo muy bonito que sucede, que a mí me gusta mucho, que es que la sabiduría se personifica. Y que precisamente esta es la advertencia final. Si queremos luchar contra todo ese tipo de deseos que hay en nuestra carne, de esas tendencias, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la jactancia, la soberbia, todo eso, la mejor manera en la cual podemos encontrar esa humildad y ese amor es precisamente a través de la búsqueda de la sabiduría. Y a mí me gusta mucho este pasaje de Proverbios, porque la sabiduría misma dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Y velar a las puertas de la sabiduría cada día es simplemente pues acercarnos a Dios y cada día, y no dejar que velar a sus puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Bueno, creo que simplemente ese es algo que podemos considerar y que es necesario pues siempre tenerlo en cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas porque estamos muy chafas en muchas cosas que hacemos y necesitamos el favor de Dios. Por eso lo más sensato siempre es pues recordar nuestra condición. Y por eso empecé con ese pasaje de Corintios, en el cual nos remite a nuestra condición como seres humanos. Y como seres humanos que estamos delante de Dios. Porque dice que Dios, que realmente Dios nos salvó, no es que hubiera muchos sabios o muchos nobles o mucha gente de prestigio, gente poderosa o sensata, sino que lo necio y lo vil escogió Dios para avergonzar a lo que no es. Pues muchas gracias, hermanos, y pues que Dios los bendiga.